una vez más la amabilidad del doctor José Agustín Fernández. Buen día, doctor, ¿cómo estás? Muy buen día para ustedes, un placer estar en contacto de nuevo. Gracias, doctor, por atendernos. Doctor, estábamos hablando de tu persona y decíamos que el doctor es catedrático, formado. Hace poco creo que incluso se estaba recordando el aniversario de aquel hallazgo, de aquel famoso hallazgo de un archivo que después conocimos con el nombre del archivo del terror, ¿verdad? Que realmente escuché en un medio de comunicación, estabas hablando e invitabas a los jóvenes a que se acerquen a ese lugar para conocer cómo los paraguayos sufrimos una terrorífica etapa de nuestra historia. Sí, bueno, el 22 de diciembre del 92 estamos cumpliendo 30 años de ese hallazgo y estamos iniciando algunas actividades para rememorar eso, ¿verdad? Porque hay que realmente tenerlo presente siempre para justamente aprender de los errores que hemos cometido y eso lo hago en el marco de o sea que en mi calidad de director de ese centro de documentación y archivo y museo que funciona acá en el Poder Judicial, y eso está siempre abierto, está siempre disponible para fundamentalmente hacer memoria, porque en esa tarea estamos un poco realmente en el Paraguay fundamentalmente bastante relegados. Sí, sí. Doctor, ¿vos qué funciones tenías cuando se halló este archivo? En ese momento yo era juez de primera instancia en lo criminal, así se llamaba, ¿verdad? Sí. Pero yo intervine en ese caso como en una garantía constitucional de habeas data. Ah, ya. Así pues. O sea, esa garantía constitucional establecida ya en esta constitución, ¿verdad? Así mismo en 92 se inauguró esa garantía y el primer caso histórico es el que planteó Martín Almada, y en ese caso yo intervine, y en ese marco es que fuimos allá a la dependencia policial del Departamento de Producción de la Policía, y bueno, y ahí trajimos lo que son esos archivos que hoy son memoria del mundo. Sí, definitivamente. De una trágica etapa de nuestra república, en realidad de nuestro país, ¿verdad? Que en ese momento Sí. realmente no era república, era una dictadura, ¿verdad? Doctor, pasando a otro tema, estábamos leyendo la resolución que habilita al joven este que está procesado por lesión grave dentro de su arresto domiciliario a tener una etapa de trabajo y de estudio. Y Sí. decíamos nosotros, tenemos que hablar con el doctor José Agustín para que nos explique cuál es la pertinencia de este tipo de resoluciones. ¿Por qué ya no se le da nomás ya su libertad ambulatoria en vez de estar teniendo un arresto domiciliario básicamente de 8 horas a la semana? Y bueno, nosotros puntualmente emitimos una resolución dentro del marco de lo peticionado, tanto en apelatum cuanto en debulotum, dice en principio, ¿verdad? Y ciertamente ese aspecto, si abordásemos, desbordaríamos el margen de nuestra competencia. Ciertamente sí, yo también me pregunté lo mismo, pero de cualquier manera yo ya tuve una posición anterior en el mismo caso en donde yo era partidario de que, bueno, aquí estamos discutiendo una cuestión, si hay peligro de fuga o peligro de exclusión, ciertamente, ¿verdad? Sí, por Y eso. en el marco de, sí, entonces yo ya había expresado mi opinión. Bueno, lo que se discutió hoy en día es la posibilidad de que él tenga esa libertad, llamémosle libertad restringida para desempeñar esas tareas laborales y el estudio, y lo hemos acogido favorablemente. Doctor, porque en realidad las medidas alternativas o sustitutivas pues devienen de de la medida cautelar más gravosa en el proceso penal, que es la prisión preventiva. Pero si Así uno le mismo. da una medida alternativa o una medida sustitutiva, en este caso una medida alternativa, creo que fue alternativa porque el joven no está, y es un arresto domiciliario, quiere decir que
sigue aún vigente el peligro de fuga y la obstrucción de investigación. Y si uno le da un permiso de básicamente de 7 de la mañana a 23 horas, ¿cómo uno a ver un poco, a obstruir la posibilidad de fuga o de obstrucción de la investigación? Bueno, por eso digo, ¿verdad? Nos circunscribimos al marco y al ámbito de la petición, ¿verdad? Y es en ese estadio en que creemos que, bueno, se están discutiendo algunas cuestiones paralelas en el proceso y entonces en ese marco, bueno, totalmente es pertinente y es procedente que él tenga esa posibilidad, ¿verdad? Y bueno, creemos que ciertamente se está investigando eso y en ese marco tenemos que recordar que la acusación o la parte en ese sentido, ya sea querella o del Ministerio Público, son quienes tienen que de alguna manera demostrar en qué afectaría o en qué cuál sería concretamente el acto que constituiría un peligro de obstrucción o un peligro de fuga, ¿verdad? La sola gravedad de la pena, bueno, es un indicativo, ¿verdad? Pero Categórico. Bueno, sí, es un indicativo nada más, ¿verdad? Y en este caso en particular, bueno, eso se contrasta con el arraigo que uno puede tener, con la garantía que uno pueda prestar, en fin, una serie de elementos que ciertamente no estamos tan acostumbrados nosotros, ¿verdad? Pero la Corte últimamente ha dado algunas orientaciones que nada más que son recordatorios de lo que está en la Constitución, primero estableciéndose la prisión como una excepcionalidad y en segundo lugar en los códigos procesales y después en las últimas acordadas, ¿verdad? Porque aquí lastimosamente estábamos muy acostumbrados a eso, a una cuestión de cliché nada más que, bueno, que el Ministerio Público pide y el juzgado de garantía lo da y bueno, entonces, de hecho, más o menos esto... Claro, doctor, que se entienda que por lo menos mi posición, y creo que acá de la posición del imperio de la ley, nunca es a favor de una prisión preventiva, que se entienda eso. Sí. Pero si no existe justamente en la demostración taxativa del Ministerio Público de que hay un peligro de fuga o de una obstrucción a la investigación, porque no se le da nomás ya una medida ambulatoria, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? En el caso, y estamos hablando de un supuesto totalmente, ¿verdad? Que este joven sea condenado, él básicamente está cumpliendo su condena en un arresto domiciliario que ni siquiera es otra vez arresto domiciliario. Y bueno, eso sería tarea de discusión posteriormente, ¿verdad? Porque tampoco hay en ese punto hay una concordancia plena, ¿verdad? Si eso se resta o no se resta, en fin, yo tengo mi opinión particular, pero no eso no es objeto de discusión ahora, claro, ¿verdad? Claro. Pero digo, y hablo acá de Asunción, algunas salas entienden de una forma, otros entienden de otra manera. Reitero, yo ya he plasmado mi opinión incluso anterior en la que decía, bueno, este chico hay que darle esta posibilidad y punto, ¿verdad? Y bueno, y lo que hice nada más que reiterar mi misma posición ahora. Doctor, y en cuanto a ese problema, o sea, dentro de tu posición de conocedor y catedrático del derecho penal, procesal penal, ¿cómo se conjuga, cómo podemos llegar nosotros los justiciables o los abogados o las personas que están involucradas en un proceso penal a que los criterios sean uniformes? ¿Cómo se puede hacer eso? Eso tiene que nacer de la Corte, tiene que nacer... Justamente lo que la Corte hace es eso, a través de sus acordadas y después de mucho tiempo yo veo y tengo que decirlo y felicitarlo a la Corte. Yo formo parte de esa oficina técnica, es la que se llama y la que elabora y trabaja en este tipo de cosas y he tenido una activa participación para la elaboración de estas dos acordadas referente a la excepcionalidad de la prisión y referente al acta de imputación que realmente es el inicio de la persecución penal y que adolece en la gran mayoría de muchísimos defectos, no digo en todo, ¿verdad? Sí. Entonces la Corte es la que va dando directiva y yo lo digo con total
conocimiento de causa. Por primera vez en mucho tiempo se está abordando temas centrales, ¿verdad? Y estos temas son fundamentales. ¿Cómo se inicia un proceso? Y segundo, el tema de la prisión preventiva, que siempre está ahí al tapete, siempre estamos allí, pero realmente apagando incendios. Y, porque aquí todavía es definitivo, ¿sí? doctor, porque imagínense, hay procesos penales que inician sin que sea descrito por qué uno es sujeto activo del proceso. Sí. Hay procesos que incluso concluyen sin que un sujeto sea el sujeto activo. Imagínense, o sea, comienza lo mal y termina mal, ¿verdad? Y eso es lo que creo que está buscando la Corte con esa acordada de control jurisdiccional, creo que se llama. Así mismo, ¿verdad? De alguna manera, eso es el objetivo, ¿verdad? Y bueno, la idea es que eso tenga de hecho tiene una discusión, todos los jueces de la República tienen que aplicarlo y se está haciendo así, ¿verdad? Y es una tarea que nos corresponde fundamentalmente al sector jurisdiccional aplicarlo, ¿verdad? Porque aquí yo creo que ha habido una práctica, llamémosle, repetida y reiterada en el que incurrimos en los mismos errores anteriores de décadas pasadas, en los que, el juez es un mero pasapapeles y no tiene que ser así. El juez de garantías tiene que realmente ser juez de garantías, controlar judicialmente las actuaciones y fundamentalmente que se respete el debido proceso, el derecho de defensa y principios constitucionales como la presunción de inocencia, ¿verdad? Aquí, lastimosamente, siempre al revés. Y fundamentalmente los derechos humanos. Acá la gente cree que derechos humanos es agarrar que el policía le torture al detenido. Y que no solo eso. Ese tipo de cosas básicas. Nosotros tenemos que esperar eso. Me comentaban hace poco de una imputación que se realizó sobre acoso sexual, que en realidad el sujeto activo tiene que ser el patrón o el jefe, ¿verdad? En este caso le imputaron al compañero de trabajo. Entonces, cuando el sujeto imputado no cumple con las características del sujeto activo, no puede proseguir el proceso. Entonces, para eso está el juez de garantías. Así mismo, es lo mismo que le procesemos por cohecho a una persona que no es, que nos reúne la calidad de sujeto o no de funcionario público, categórico. Por eso, ahora, ese análisis tiene que hacerse, esa criba, ese sedazo por el cual tiene que pasar, que es el juez. Y esto deviene de una mala concepción. La concepción estuvo bien, pero la ejecución estuvo mal. Sí. Tendría que saber que en el proyecto de Código de Procesal Penal, justamente el juez tenía que hacer ese control a través de un auto interlocutorio en el que tenía que controlar todos estos aspectos, y eso se modificó y se le dio una facultad que hasta hace poco se entendía como una facultad omnímoda, una facultad prácticamente sin discusión que tenía el Ministerio Público, y tampoco es así, porque lo que pasa es que se estaba aplicando de manera sesgada y llamémosle parcial, sin observar la Constitución, este tema del control de las imputaciones, ¿verdad? Yo vengo hablando de eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Y felizmente la Corte acogió esta preocupación no solamente mía, sino de todos los jueces de la República. Esto siempre fue materia de debate, materia de discusión, cómo podemos hacer por las quejas que había, ¿verdad? O sea que imputar y no imputar es una facultad que tiene el Ministerio Público, pero es una facultad que tiene que ser controlada. Claro. Si no es sujeto activo, si no se describen los hechos, se describen los hechos, si no se construye básicamente el hecho punible, ¿cómo se va a defender el imputado? Eso es básico, doctor. Claro. Y ahí entra el artículo 17, ¿verdad? En donde claramente la comunicación previa y detallada de la imputación, que genera como un derecho indiscutible, pero
no podemos estar discutiendo ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, acá te salen por la tangente y diciendo que de pronto el Código Procesal tiene mayor rango que la propia Constitución. No. Eso es inadmisible. El artículo 137 de la Constitución Nacional es clara y contundente. Como decía mi profesora de criminología, la doctora Amelia Patricia Amelia Blasco, la mamá de la ley de la Constitución, y a partir de ahí empezamos a discutir dentro del sistema penal paraguayo. Así mismo. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Cuando gusten. Un abrazo. Abrazo, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. José Agustín Fernández, camarista.